si alguien adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, ese beberá del vino de la ira de Dios, que es derramado sin mezcla en la copa de su indignación y furia. Y será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Como vimos la vez pasada, la bestia aquí citada es el papado, también es llamada Babilonia Madre, ella ha caído del favor de Dios. Sus hijas prostitutas, las iglesias protestantes apóstatas, también han perdido el favor de Dios. Por eso dice 2 veces, cayó, cayó, una para la madre que cayó antes incluso de la Edad Media, y la otra para la hija, que perdió el favor de Dios de manera más notable, en 1844, cuando expulsó y marginó a aquellos que se alegraban por la venida de Jesucristo que estaba próxima. Sobre los puntos doctrinales que presenté en el video pasado, serás tentado a decir, eso es una exageración, Dios no requiere eso. Recuerda que para el mundo, antes del diluvio, Noé era un fanático. Hay muchos entre los cristianos profesos hoy que denunciarían a Daniel por haber sido demasiado minucioso, juzgándolo como estrecho y fanático. Los verdaderos cristianos ya están acostumbrados a esto. Si algún punto, sin embargo, quedó en duda, dejaré en esta página secundaria la relación de los puntos del video pasado. Al hacer clic en el botón, aparecerán las publicaciones correspondientes. En este último video también voy a presentar nuevas verdades que hemos ido descubriendo en la palabra de Dios. Jesús dijo que, en los últimos tiempos, todas las verdades serían restauradas por Elías, que vendría antes del grande y terrible día del Señor. Mi esposa va a leer ahora un texto inspirado de la profetisa Ellen White. Mire bien. Dijo el ángel, Dios operará más y más rigurosamente a fin de experimentar y probar a cada uno entre su pueblo. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los lleva a otro punto difícil, retroceden ante Él y se quedan atrás, pues consideran que esto golpea directamente a algún ídolo acariciado. Ahí tienen la oportunidad de ver lo que en su corazón está excluyendo a Jesús. Valoran algo más que la verdad y el corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son experimentados y probados por un espacio de tiempo a ver si sacrificarán sus ídolos y escucharán el consejo del testigo verdadero. Al final de los tiempos, el pueblo de Dios será caracterizado por lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la descripción que Dios da? Después de describir a los que se perderán y arderán en el fuego del infierno, presenta a los fieles, diciendo, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El Señor dice, observaréis mis sábados, porque son una señal entre mí y vosotros, en vuestras generaciones. Y así, también, la señal de autoridad del enemigo de Dios es la observancia del sábado falso, el domingo, el primer día de la semana. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten un día equivocado del domingo, como el día de reposo, estarán con eso, recibiendo la señal de la bestia, ya sea que estén de acuerdo con esto, señal en la frente, o que rechazando la verdad, lo hagan por mera formalidad, señal en la mano, indicando las obras. El sello de Dios es la consolidación en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que no sea sacudido quien guarde el sábado y todos los preceptos conocidos de Jehová, y tenga esa señal en su frente, será protegido en el tiempo de angustia, y, en la matanza de Ezequiel 9, ningún mal le sucederá. Los evangélicos de los Estados Unidos están cada vez más exaltando el papado,
y van a pedir al gobierno. Es decir, la voz popular va a hacer presión para que el gobierno haga leyes que interfieran en la vida religiosa de las personas. Esto es la imagen de la bestia, es una repetición de lo que el papado hizo en la Edad Media. Quien esté de acuerdo con este nuevo orden mundial y las leyes que regulan la conciencia, acepta la imagen de la bestia. Habrá un castigo terrible, no solo en esta vida, sino también en el juicio final. Si alguien adora a la bestia y a su imagen, y recibe la señal en la frente o en su mano, ese beberá del vino de la ira de Dios que se ha vertido, no diluido con agua, es decir, sin misericordia, en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y el que recibe la marca de su nombre. El mensaje concluye diciendo: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mandamientos. Todo lo que Dios mandó. Comienza con el amor a Dios y al prójimo, que se expanden a los 10 mandamientos, que se desglosan aún más en los llamados estatutos y juicios. ¿Sabes? Muchos creen que el sábado solo fue dado a los judíos, pero no es verdad. Allí en el mandamiento dice: porque en 6 días hizo la creación toda la raza humana. Así también los otros mandamientos, sobre salud, por ejemplo, no comer carne de cerdo, nada con sangre. El estatuto de no hacer marcas en el cuerpo, como tatuajes, tampoco fue dado solo para los judíos. Está en Levítico 19:28. Y un verso antes dice que el hombre no debe dañar los bordes de su barba. No fue dado solo a los judíos, sino a todos los hombres, ya sea que tengan mucho vello en el rostro o poco. No dañar los bordes de la barba. La costumbre de dejar las mejillas lisas surgió en Egipto. Dios nos diseñó de manera maravillosa. Mira lo que Ellen White dice sobre estos estatutos. Cristo dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar él día a día. Estos estatutos fueron explícitamente dados para proteger los mandamientos. No son tipos o sombras que pasarían con la muerte de Cristo. Deberían ser obligatorios para el hombre en todas las eras, mientras dure el tiempo. Este texto inspirado desencadenó una serie de descubrimientos en la Biblia, privilegios y deberes que ni soñábamos que estarían en la palabra de Dios. Para probar lo que digo, siempre voy a estar poniendo los textos bíblicos, aquí en tu pantalla, libro, capítulo y verso. O texto de la profetisa Ellen White, sigla del libro en inglés, página y párrafo. Para encontrar el texto en su referencia original, basta con ir a esta página y escribir el nombre de la sigla allí. Entonces, usa tu navegador para traducir el contenido a tu idioma, si así lo deseas. Y también dejé en la página principal la lista de los nombres de los libros de la Biblia y sus abreviaciones. En los días de Jesús, los judíos decían creer en los escritos de Moisés y de los profetas que vivieron cientos de años antes de Jesús. Pero cuando él vino en persona, lo rechazaron. De la misma manera, en los tiempos de Ellen White, muchos decían creer en la Biblia, pero tuvieron incredulidad con la mensajera del Señor. En los tiempos de Elías, tampoco hubo ninguna casa que pudiera acoger al profeta. Tuvo que ir a un país vecino. Había muchos oponentes de Ellen White que escribieron artículos y libros contra su ministerio.
Este fermento está activo hasta hoy en videos de YouTube también, diciendo que ella plagió, que se endeudó, mintió, era masón, y así sucesivamente. Contra Jesús también hubo acusaciones así, de que no pagaba impuestos, de que era comilón y que quebrantaba el sábado. Generalmente acusaciones con respecto a su comportamiento, ciertos estereotipos, apariencias, no sobre lo que él enseñaba. Los que son guiados por el Espíritu Santo sabrán acerca de la doctrina, si es de Dios. Como mencioné en el video pasado, la tendencia actual antibíblica es igualar los sexos. El hombre se afeita para que ambos rostros se parezcan más. La mujer usa pantalones y ya no falda. La mujer trabaja fuera de casa y deja a una empleada para cuidar al niño. La mujer también enseña en la iglesia. La mujer es líder de la iglesia. Desde que Eva se apartó de su marido y pecó, la consecuencia es que hoy ella tiene que someterse a la voluntad de su marido. En la iglesia, ella no debe hablar, sino quedarse en silencio. Las mujeres antiguamente cubrían más su cuerpo y usaban falda. También cubrían sus cabellos, o al menos los ataban. La cobertura en señal de modestia y sumisión. Con autoridad divina, Pablo dice que, al menos en el momento de orar, las mujeres deben cubrir sus cabellos con un velo, y él lo justifica no con la cultura o con la circunstancia local, sino con la creación del mundo y la creación del hombre. También por causa de los ángeles malos, que son atraídos por una mujer inmodesta, que busca comunión con el mundo espiritual. La palabra de Dios también dice que no hagamos ninguna semejanza de lo que hay en los cielos, de animales sobre la tierra y debajo de la tierra en las aguas, no hacer, no postrarse, no adorar. Por lo tanto, no debemos tener ninguna semejanza a alguna imagen de escultura, una imagen tridimensional de 3 dimensiones, que represente, que imite a un ser vivo. Muñecas, animales de peluche, todo eso no debe ser usado ni encontrado en la casa de los santos. El mandamiento es específico: no harás para ti imagen de escultura. Y la Biblia nos indica qué hacer con esas imágenes, a saber, quemarlas en el fuego. El nombre de los otros dioses no debe ser mencionado. Tal vez en alguna interjección, en alguna exclamación, no mencionar ningún título, ningún nombre de otro Dios. La palabra de Dios dice eso. Moisés mismo no formuló ninguna ley. Cristo, el ángel que Dios había designado para ir delante del pueblo escogido, le dio a Moisés estatutos y requisitos necesarios para una religión viva y para gobernar al pueblo de Dios. Los cristianos cometen un terrible error al llamar a esta ley severa y arbitraria, entonces contrastándola con el Evangelio y la misión de Cristo en su ministerio sobre la tierra, como si estuviera en oposición a los justos preceptos que llaman ley de Moisés. Al orar, debemos orar al Padre. Jesús enseñó: ustedes orarán así, Padre nuestro. No debemos comenzar la oración diciendo, querido Jesús, sino orar al Padre, en nombre de Jesús, como quien merece los méritos, quien tiene los créditos, quien merece el favor que estamos buscando. Al orar, la posición bíblica es levantar las manos. En algún momento, sí, podemos postrarnos y lamentar nuestros pecados, pero la posición estándar es levantar el rostro con santa osadía hacia el trono de la gracia, de donde viene nuestra esperanza. Según el conteo bíblico, el mes comienza con la luna nueva. La palabra mes en hebreo es la misma palabra para luna nueva.
no según el calendario, la conjunción de los astros, sino cuando se avista en el horizonte el primer creciente después de la luna nueva. Entonces, el próximo día es el día de luna nueva, día especial, el primer día del mes. No es que sea sagrado, pero en él se debe hacer un culto especial, más completo, más especial. Por lo tanto, hemos visto que debemos celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor, en este día, una vez al mes, en memoria de Jesucristo. En el cielo iremos, de mes en mes, a comer los frutos del árbol de la vida, que da frutos de mes en mes. Por lo tanto, en la luna nueva, en el cielo, iremos a la ciudad para comer. Ya hoy, en anticipación a eso, vamos a comer, por lo tanto, de la carne del Hijo de Dios y de la sangre, que son símbolos. En la Santa Cena solo usamos un cáliz. Es la forma bíblica, no dice que hubo varios cálices. El pan, sí, fue repartido en varios pedazos. Una copa, representando la unidad. También en el lavamiento de pies, Jesús lavó los pies de todos los discípulos, y si uno de los discípulos quisiera seguir su ejemplo, también lavaría los pies de todos los hombres de ese grupo. Por lo tanto, cuando lo hacemos, todos los hombres lavan los pies de todos los hombres, y las mujeres de las mujeres por separado. Y justo después de este lavamiento de pies, practicamos el ósculo, el beso sagrado. En el primer mes, había las fiestas judías, pero se cumplieron en la primera venida de Jesús. Jesús es nuestra Pascua. Él murió sin ningún pecado. Pan sin levadura. Cuando murió, su cuerpo no vio corrupción. Al resucitar, Él fue las primicias de los que duermen, cumpliendo así la fiesta de las primicias, o de los primeros frutos, y también llevó consigo las primicias de los muertos que resucitaron y fueron al cielo. Pentecostés, 50 días después de la resurrección, marcó la cosecha, en verdad, de lo que Jesús había sembrado, y ahora que el Espíritu Santo descendió, hubo una gran cosecha, en la fiesta también. Pentecostés era símbolo de la cosecha, del trigo. Ahora, las fiestas de otoño están relacionadas con la segunda venida de Jesús. Trompetas, el anuncio de que Jesús pronto va a volver. Cuando los adventistas descubrieron esta verdad y la anunciaron a todo el mundo. Más sobre esto, véase en este libro que publiqué en el video pasado, en este enlace. Entonces comenzó el Día de la Expiación. Estamos en tiempo de juicio. Los nombres de los muertos ya han comenzado a pasar. Y Ellen White dice que pronto, nadie sabe cuán pronto, los casos pasarán a los vivos. Y la única fiesta que aún no ha encontrado su cumplimiento es la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. En el séptimo mes, a mediados del séptimo mes, debemos entonces estar guardando este estatuto hasta que el tipo encuentre el antitipo, la sombra encuentre su cumplimiento, que será en la ocasión de la venida de Jesús, cuando ocurrirá la gran cosecha, porque la fiesta de los tabernáculos celebraba la cosecha, tanto de la aceituna como también de la uva, de los frutos que se cosechaban al final del verano. Allá en Israel, en el hemisferio norte, entonces la cosecha de la aceituna representando a los fieles y de la uva, Dios pisa el lagar. Hasta que esto suceda en el regreso de Jesús, por lo tanto, vamos a estar celebrando, cumpliendo esta fiesta de los tabernáculos. Al final del libro de Zacarías se menciona un tiempo en que quien no suba para celebrar la fiesta de los tabernáculos no recibirá la lluvia, relacionado con el fin de los tiempos. Y, por lo tanto, antes de la alegría de esa fiesta, viene el día de la expiación, que es el 10º día del séptimo mes, unos días antes, en los que nos lamentamos, confesamos nuestros pecados y buscamos el perdón de Dios, al igual que Daniel, al igual que Nehemías, buscando que Dios, una vez más, manifieste su favor y traiga bendiciones, restauración y sanación. A veces hay un 13º mes. Por lo tanto, el próximo año todas las fiestas se retrasan un poco. En el año
lo que fue el caso en 1844 y también en 2024, el año en que estoy haciendo esta grabación. Entonces, en ese año, las fiestas están más atrasadas. No, siempre es el año nuevo en Israel cuando proclaman la Pascua, también en el cristianismo. No necesariamente es la Pascua, según la Biblia. Por lo tanto, estatutos que no son sombras y tipos que ya se han cumplido con Jesús, ceremonias, pero sí leyes del día a día. La palabra de Dios dice que los frutos en los primeros años no deben ser comidos cuando son de árboles leñosos. Dejar los primeros 3 años, el 4.º año es como ofrenda, y en el 5.º año solamente, entonces, nosotros que plantamos podemos comer el fruto de los árboles. En la agricultura de rotación rápida, cuando se ara la tierra y se siembran granos, durante 6 años se debe plantar y luego, en el 7.º, dejar descansar la tierra. Es el año sabático. Leyes de la agricultura. Dios conoce el suelo y Él quiere que el suelo tenga un tiempo para recuperarse también, y también para los pajaritos, para los animales del campo tener, el sustento. Las instrucciones dadas a Moisés para el antiguo Israel, con sus contornos afilados y rígidos, deben ser estudiadas y obedecidas por el pueblo de Dios. Hoy, Dios desea que su pueblo estudie estas lecciones y no siga su propio juicio, haciendo sus propios planes. Dios mostró que hay un solo Señor y que Él gobierna en los cielos y dio leyes que todos deben obedecer. Estamos en vísperas de la lluvia tardía, el refrigerio, así que queremos desobstruir todos los obstáculos posibles. Dios dijo: no toquéis nada inmundo. Lo mismo dice Pablo en 2 Corintios: no toquéis nada inmundo, y yo os recibiré. ¿Dónde dice en la Biblia sobre tocar algo inmundo? Levítico 11 muestra las leyes sobre lo que no se debe comer, cuáles son las carnes inmundas, luego prosigue diciendo que los cadáveres no deben ser tocados, son cosas inmundas, y luego siguen leyes sobre salud, higiene, leyes sanitarias, Levítico 11, 12, 13, 14 y 15. Específicamente, lo que nos afecta bastante es que en Levítico 15 muestra que la mujer, cuando está en su periodo menstrual, debe permanecer 7 días, sin ser tocada. El punto es la piel con piel. Tu cuerpo libera toxinas a través del sudor. Entonces, cuando tocamos a la persona, recogemos el sudor contaminado con esas toxinas, y por lo tanto no debe tocarse, tampoco al hombre después de una polución nocturna, ni a la pareja después de una relación sexual. Nos muestran cómo hacer la higiene después de eso y no tocar a las personas, buscar el aislamiento hasta la próxima puesta del sol. Son reglas de nuestro Creador. Él así lo eligió, para que tengamos salud en abundancia. Isaías y Pablo dicen: no toquéis nada inmundo y yo os recibiré. Muy claro. Generalmente tenemos prejuicios, porque son cosas a las que no estamos acostumbrados, tenemos ciertos estereotipos, pero nuestro interés de todos aquellos que tiemblan ante la palabra de Dios es lo que dice el Señor. Aquí estamos, los que guardan las cosas que el Señor mandó. Aquí estamos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Voy a dejar aquí también un enlace en la página para los llamados apócrifos. En portugués los tenemos impresos. Los apócrifos que estaban en la Biblia. King James, una Biblia por lo tanto protestante, durante 200 años. Estos libros apócrifos estaban en la King James y también en la Biblia Lutero, alemana, de 1912. Ellen G. White recomienda estos libros apócrifos. En su época,
estos libros estaban siendo retirados de la Biblia por decisión de la sociedad bíblica, por motivos más financieros, porque este libro quedaba muy grueso para las misiones. Entonces decidieron concentrarse, ya que Lutero había separado una parte entre los dos testamentos por influencia de Jerónimo en el pasado. Pero mira lo que la señora White, por inspiración divina, dice sobre estos libros. Vi que los apócrifos son el libro escondido y que los sabios de estos últimos días deben entenderlo. Libro escondido es lanzado fuera. Átalo al corazón. Átalo al corazón. No dejes que sus páginas permanezcan cerradas. Las nuevas verdades que presenté en este video están en mayores detalles en este libro Nueva Luz, que publiqué para ti en esta página, secundaria, de pasos, avanzados. Utiliza la aplicación Kindle o cualquier otro lector de archivos EPUB. Estos dos formatos son mucho más convenientes que el PDF. Puedes aumentar el tamaño de la letra, hacer anotaciones, comentarios. Entonces, primero descarga un lector de este tipo de archivo y luego haz clic en este icono del libro. ¿Sabes? Deja que Cristo more en tu corazón. En oración, busca comunión con Él y Él te dará la fuerza para obedecer a la voluntad. Él opera en nosotros el querer y el hacer. Sin el incienso de la justicia de Cristo, que son los méritos de Jesús, la ofrenda, es decir, nuestros esfuerzos, no será aceptada. La fe que Jesucristo tuvo cuando estuvo aquí en la tierra puede ser suya. Unidos a la vid, Jesús, su savia, entra en nuestras ramas y daremos mucho fruto y tendremos la fe de Jesús en nosotros. El Espíritu Santo hace efectiva esta comunicación. Es un Dios en tres personas, unidas para la salvación de la humanidad. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu estén contigo. Amén.